Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él sigue acá, mi hermano. Él sigue acá, Él no se ha ido. Tome asiento. Vamos a meditar en su palabra. Le dije al inicio, hemos tomado de base este versículo de Marcos capítulo 10, versículo 1, donde nuestro Señor Jesucristo es reconocido como maestro, enseñando, predicando la palabra. En aquel tiempo a los maestros se les llamaba rabí o rabino, por su excelencia en dirigirse a los pueblos, a las naciones, en dirigirse a una congregación, porque eran abundantes en palabras, porque eran distinguidos en explicar la Torá o la ley. Entonces a nuestro Señor Jesucristo se le tomó este título y le comenzaron a decir rabí o maestro, por la elocuencia en enseñar y con la autoridad que él lo hacía. La gente comenzó a respetarle y comenzaron a seguirle. Y no es porque él les predicaba un evangelio fácil, no es porque él suavizaba las palabras, sino con la autoridad que él lo decía. Tiene que ver mucho, hermanos, con lo que un siervo de Dios tiene de parte de Dios, del Espíritu Santo, para poder enseñar con autoridad, para poder explicar la palabra. No un evangelio, hermanos, que nosotros estamos acostumbrados en este tiempo, que hay que tratar al hermano con amor, con ternura, si no se va a ofender, se va a ir de la iglesia y ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar solos. No, hermanos, el evangelio va predicado así como está escrito. Y es dura la palabra, como les decía en la mañana. En la mañana estuvimos también, hermanos. Estuvimos hablando allí en Malaquías, estuvimos viendo cómo el pueblo de Dios se vuelve rebelde y no puede percibir las cosas de Dios y nos volvemos, hermanos, duros de corazón. Y acá esta tarde, hermanos, no es que también pasa de largo, sino que también el Señor nos quiere enseñar. Nos quiere decir que el evangelio no es para personas débiles, es para personas valientes. Si nos han venido a decir, hermano, que el evangelio es fácil, yo le digo que no es fácil. Mire, en el ejército, hermanos, cuando, ustedes están acostumbrados. Cuando un jovencito, un adolescente, porque en nuestros países eran adolescentes, eran niños que llevaban al cuartel, y niños que todavía vienen de las faldas de las mamás, y hay que enseñarles carácter. Hay que decirles que ya la mamá ya no existe. Hoy les enseñan un palo y les decían: esta es tu mamá. ¿Y qué te puede dar eso? Dolor nada más. Entonces, hermanos, y les comienzan a formar carácter. ¿Sabe por qué? Porque hay una nación que defender. Está tu vida que tienes que defender en el campo de batalla. Entonces el cristiano, hermano, no es que te van a decir: no, hermanito, tranquilito, mira que el evangelio es fácil. No, tu enemigo, él no te viene a acariciar. Él te quiere destruir. Entonces tú tienes que tener una buena defensa, tienes que tener un buen carácter, tienes que tener valentía para poder soportar todo lo que el enemigo te va a decir al oído, y todo lo que te va a poner enfrente que tú lo puedas ver. Tú tienes que tener carácter para decir: a esto no, a esto sí, a esto no. Porque si no, hermanos, nosotros vamos a estar en un evangelio mediocre. Así es que el Señor, vea lo que dice Mateo 11,
Vamos a leer esta parte de Mateo 11 del 1 al 15. ¿Qué dice ahí? Cuando Jesús terminó de dar ¿qué? ¿Qué dice? Instrucciones. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, instrucciones, hermanos, que tienen que ver con una formación. El cristiano tiene que ser formado, tiene que ser instruido, tiene que tener ese carácter de cristiano para poder identificarse que verdaderamente él es un cristiano y que no se mezcla con los demás o se confunde con los demás allá afuera. Porque hoy, hermanos, usted va a evangelizar y de repente usted ve una persona y dice, bueno, lo voy a evangelizar, y comienza a evangelizarlo. No, yo también soy hermano, dice. Y usted se queda viendo y dice, sí, chanfle, la ropa no me dice. Jesús le daba instrucciones a sus discípulos, le daba esta formación, cómo ellos tenían que comportarse, y le dijo a sus discípulos, se fue de ahí ¿a qué? A enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vea el evangelio es poder de Dios, hermano. El evangelio, hermanos, se ve por los hechos, por lo que Jesús practicaba. Y él no le dijo, mira, sí, lleven este listado a Juan y díganle que yo soy, esto es. No, le dijo, mira y ve a contarle. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué es lo que hizo? 4, 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Todo cristiano, nosotros, hermanos, tendríamos que estar haciendo todo esto. Y para eso necesitamos instrucciones, necesitamos enseñanza, hermano, para que el poder de Dios se derrame sobre nuestras vidas y poder hacer milagros y prodigios, porque Dios a eso nos ha mandado. Nos ha dado la autoridad, nos ha dado de su poder, de su espíritu, y cosas mayores harán en mi nombre. Pero ¿por qué todo esto no se manifiesta? ¿Por qué todo esto no se ve en nuestras vidas? Porque todavía tenemos que ser enseñados. Siga. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo. O sea que podemos encontrar rechazo. Podemos encontrarnos en contra de lo que Jesús nos enseña. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando se nos está enseñando, se nos está instruyendo, hay muchas cosas que van en contraste con nosotros. Pero bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos siendo instruidos, cuando nosotros estamos siendo enseñados y encontramos que hay defectos en nuestras vidas, tendríamos que pensar en dejarlos y decir, no, que el maestro está equivocado. No es que el pastor esté equivocado. Yo pienso que es así. Y metemos nuestros pensamientos y comenzamos a entrar en comenzamos a tener este tropiezo con la palabra de Dios. Comenzamos a tener este contraste con la palabra de Dios, hermano. Pero esta tarde yo le pedí al Señor que no fuera yo, sino que Él hablarle a su vida.
Porque tenemos que cambiar, hermano, de actitudes. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿O qué venimos a ver a la iglesia, hermanos? ¿O qué queremos que nos digan en la iglesia? ¿O queremos que todavía nos anden así como andan a los niños en esas andaderas? ¿O queremos que el evangelio, hermanos, se nos hable tal y como está escrito? Y no importa si nos duele. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, dice el Señor, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor de Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Usted es valiente? ¿Qué pasó? Los acabo de oír que estaban gritando ahí con la alabanza. ¿Usted es valiente o no es valiente? ¿Es valiente o no es valiente? Vea qué lindo es la palabra de Dios, hermano. Cuando Dios se le presentó a Josué, ¿qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces. No le dijo: mira, Josué, he pensado una cosa. Siéntate un momentito acá, te voy a hacer un puente de aquí al otro lado del Jordán. Y te voy a poner en alto para que veas cuando los muros se caigan. ¿Verdad que no? Dios le podría haber construido un puente a Josué. Dios le pudo haber mandado una bomba o un terremoto y hacer que los muros se cayeran. Pero Dios le mandó a decir: mira que te mando que te esfuerces y que seas. ¿Hay diferencia entre Josué y nosotros? ¿Usted quiere ir al reino de los cielos? Entonces, ¿cómo tiene que ser? Tenemos que esforzarnos, hermano. No es que usted va a venir: ay, pastor, apenas he llegado al culto, ¿sabe? Ay, ya no aguanto, vengo cansado. Hoy no iba a venir, ¿sabe? Pero vine solo porque tengo que hacer el servicio. Esforzados y valientes, hermano, es lo que necesitamos nosotros para poder alcanzar las promesas de nuestro Señor. Vamos a Marcos 8, 31, 38. Jesús buscaba seguidores dispuestos a dejarlo todo. ¿Usted está dispuesto a dejarlo todo? Ya no oigo amenes. Se terminan cuando se comienza se oyen bastantes amén. Pero ya durante se va avanzando, parece que vamos siendo confrontados. Parece que ya no es Dios que nos está hablando. ¿Qué dice Marcos 8, 31? Y comenzó otra vez, mire. ¿Qué dice? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Solo Jesús tenía que sufrir? Le era necesario, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Cuánto más nosotros? Si esto hacen con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? ¿Y por qué usted no quiere sufrir?
Y porque usted no quiere pagar el precio y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Le está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos todo lo que Él iba a padecer. No les está diciendo, miren que esto va a ser fácil, es como sentarme a comer pasta con tono. No. El evangelio no es, hermano, una cosa fácil. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, lloró y salían de su frente gotas de sudor como que eran de sangre, de saber todo lo que tenía que padecer. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque usted y yo alcanzáramos las promesas. Porque usted y yo alcanzáramos las promesas. Ahora, Él les está diciendo, los principales, los sacerdotes, los escribas y todos estos me van a hacer trizas, me van a hacer de todo. Pero es necesario. Pero es necesario. Ahora, ¿qué sucede? Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí. Ay, hermano, si hoy el pastor le dijera a alguien Satanás, sale por esa puerta y el que no lo ve, va a ver su rostro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le dijo el Señor Jesucristo a Pedrito, hermano, ese hombre que andaba ahí cerquita de él, su guardaespaldas: apártate de mí, Satanás? Yo no sé qué rostro. ¿Usted se puede imaginar qué rostro puso Pedro? Si yo le dijera, hermanos, si cuando uno dice algo que va a tocar tus sentimientos y tus emociones, mira, no es que estaba Pedro solo, ahí estaban los discípulos. Qué feo cuando te llaman la atención entre los demás, ¿no? Esto esto no se lo perdono, dicen uno. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los. Ay, Señor, qué palabras tan cruel de nuestro Señor Jesucristo para Pedrito. Ese semblante, yo hubiera querido estar ahí para ver el semblante de Pedro viendo al Señor. Me ofendiste, Señor, y hoy tienes que, hoy vas a tener que pedirme perdón de haber dicho Pedro, porque has herido mis sentimientos. Yo me voy, te dejo ahí con esos discípulos, no sé cómo vas a hacer. Porque somos tan sentimentales que creemos que el evangelio es, porque Jesús predicaba un evangelio de amor, creemos que todo está en emociones y en sentimiento. No, hermanos, eso no es el amor. El amor es sufrido. El amor es sufrido, hermano. Y Jesús le está reprendiendo a Pedro porque sabe que esas palabras no vienen de sí. Y cuando nosotros tenemos que, hermanos, ser instruidos, debemos de entender que dentro de nosotros hay sentimientos y emociones de esta carne que lo que quieren nada más es mantenernos en la tierra y que no pongamos la mirada allá en la eternidad. Esta carne es cómoda, hermano. Esta carne no quiere sacrificarse, no quiere ser dañada, no quiere ser maltratada. Lo único que quiere es estar tranquila, reposada, bien llenita. Pero ese no es el evangelio. El evangelio necesita sacrificio. Jesús le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
La mayor parte de nosotros, hermano, estamos pegados en las cosas de acá. Versículo 34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niéguese. ¿Qué tiene que ver eso? A lo que tú tenías pensado acá, hacer acá. Negarte a ti mismo. Jesús no obliga a nadie. Le dice: sígueme, sígame. No le dice: tú y tú tienes que venir conmigo. El que quiera. El que quiera, niéguese a sí mismo y es que mire, la mayor parte de nosotros, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que mi esposa. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que los niños. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que el trabajo. No, es acá. Es acá. Cuando yo comencé el evangelio y mi esposa era católica, apostólica, romana, se ponía en la puerta ahí: y ya te vas para la iglesia. Sí. ¿Y me vas a dejar aquí? Sí, yo me voy. Ay, pero si toda la semana no te he visto, no has estado conmigo. Y yo bien podría haber dicho: tiene razón, y porque tenía razón. Pero ¿a dónde estaba Dios? ¿A dónde estaban mis decisiones? ¿Sabe qué hacía yo? Miren, me tardaba 2 horas para venir a la iglesia. Los cultos eran a la 1. Yo tenía que salir a las 11 de la casa. Pero si como yo estaba comenzando, hermano, no es que era un hombre que tenía gran fe, pero yo decía: no, yo me voy a comenzar a alistar temprano, por si ella se anima a las horas que me ve salir. Hay tiempo todavía, no perdemos el tren. Y cuando ya veía que yo no cedía y que agarraba mi Biblia y venía, me decía: ay, yo no me quiero quedar sola, yo voy a ir contigo. Ok, te espero, vístete. Y ya se vestía. Pero yo voy a ir a la iglesia, pero que nadie me vaya a estar diciendo que pase adelante, porque yo no voy a aceptar. Pero no pongas por excusa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, porque tú tomas decisiones a seguir a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La cruz la llevas tú mismo. Es tu cruz. Es tu cruz. Que dice: porque todo el que quiera salvar su vida. Uy, ya van a ser las 5. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio Yo me imagino el montón de discípulos, hermano. ¿Qué? Está diciendo que nos quiere muertos. El que quiera perder su vida, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Esto es lo que enseñaba Jesús, hermano. Y esto es lo que enseña todavía, que a Él te quiere muerto a ti. ¿Lo sabes? Si no lo sabías, Dios te quiere ver muerto a ti. A todas tus pasiones, a todas tus emociones, a todas las obras de las carnes, las quiere ver muertas en ti. Por eso le dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todas tus acciones, aquellas de la carne, tienen que estar muertas hoy. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ese alcanzará la salvación. Ese alcanzará la salvación, hermano. No ha cambiado el evangelio. Lo mismo que enseñaba Jesús, acá está escrito. Tenemos que morir a las obras de la carne, que usted las puede encontrar en Gálatas 5. Ahí hay un montón de obras, hermanos, de la carne que no te permiten avanzar en el evangelio. Pero el Señor Jesucristo sigue enseñando que tienes que perder tu vida a causa de Él.
Jesús se los explicó y les dijo, yo tendré que sufrir. O no dice así el versículo anterior. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Se los enseñó, se los dijo. Porque, versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere el evangelio o tener a Cristo en nuestro corazón, hermanos? Es un precio que debemos de pagar nosotros. Mire, somos salvos por gracia, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecado. Viene el Señor y te agarra y te sacude de todas esas cosas y te pone en el camino y te dice, mira, este es el camino. Te voy a agarrar de la mano, pero después tienes que caminar solo. Y te comienza a guiar, te comienza a enseñar, te lleva al discipulado, te pasa por las aguas y te comienza a preparar, ¿ok? ¿Ya caminas solo? Sí, ok, sigue. Porque tenemos que crecer. No tenemos que esperar, hermanos, que todo el tiempo el pastor esté, hermano, ¿por qué no vino al culto? Hermano, si quiere lo voy a traer a la casa. Hermano, lo voy a ir a dejar después del culto, pero venga. Hermano, ¿quiere servir? Sí, quiero servir. Véngase a las 8 de la mañana. Ah, es que no llego porque no hay transporte. Así queremos el evangelio fácil, ¿verdad? Quisiéramos que el pulmino anduviera dejándonos, nos vaya a traer y nos vaya a dejar. ¿A dónde vive, hermano? Algunas veces me piden ray, un pasaje, pues. Pastor, ya se va así, me da un pasaje. Ok, vení, te voy a llevar. Tal vía vivo, me dicen. Al número tal. Así de fácil, hermano. Ahí por loto me llevan. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no tenía tran ni tenía pasante. Lo que a veces usaba era la barca de Pedro cuando tenía que pasar el mar, pero él siempre anduvo a pie y él siempre caminó y llevó el evangelio a regiones, no al Duomo, a regiones. Vea lo que dice Marcos 10, versículo 34 al 39. ¿Qué dice? Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. Ay, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿cuánto me están ofreciendo paz esta tarde? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera. Bueno, esto no se ha quitado. Todavía la nuera contra su suegra sigue. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermano, es lo que yo le estaba diciendo. El evangelio te trae ese problema a la casa. Cuando tú aceptas a Cristo, comienzas, hoy solo en la iglesia quiere pasar. Ya no le demos motivo también, porque a veces nosotros nos escapamos con la única razón que voy para la iglesia y por eso ya no quieren hacer las cosas de la casa. Cumpla con sus obligaciones. Los hijos cumplan las obligaciones de casa. Los que viven en afito cumplan las obligaciones del afito.
porque no debemos de darle motivo al enemigo que venga a hablar de nosotros. Pero hermanos, esta disensión está. Cuando un hijo se convierte al evangelio, los padres lo que le dicen: olvídate que tienes madre, olvídate que tienes padre, porque tú eres, ¿qué le dicen? Un hereje. Así le dijeron a mi esposa: eres hereje. Tienen un dicho: católico seguro protestante. Ya te lavaron la cabeza. Gloria a Dios que nos lavaron la cabeza. ¿Qué más? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno. Esto es lo que Jesús enseñaba, hermano. Y esto nos ha dejado escrito que por causa del evangelio, por causa de seguir a Cristo, tú vas a tener problema en tu casa con los tuyos. Con los tuyos. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Esto es duro, hermano. Mis padres son, bueno, mi madre es cristiana, pero con mis hermanos, ellos todos, en teoría, me estarán viendo, sí. Ellos crecieron en el evangelio con mi mamá, y yo me fui al mundo, y cuando el Señor comienza a tratar con mi vida, yo regreso. Y yo creí que mis hermanos en todo ese tiempo, ellos eran grandes cristianos. Pero cuando el Señor abre mis ojos y me comienza a mostrar la palabra, y yo comienzo a ver esta diferencia en lo que dice la palabra de Dios y en lo que ellos hacían y cómo se comportaban, decía: bueno, entonces, ¿cómo es esta situación del evangelio? Y ahí se me abrieron los ojos: y por sus frutos los conoceréis. Y comencé a decirles: oigan, paren un momento, ustedes son cristianos, van a la iglesia, van a los ayunos, van a la vigilia, van al culto, van a los aniversarios, participan de esto, participan de aquello, pero acá la palabra dice que ustedes tendrían que dejar esto, tendrían que dejar esto, tendrían que comportarse así, tenían que hacer esto. Y entonces ellos dijeron: ¿y tú que apenas vas naciendo, nos quieres corregir a mí? Sí, porque así lo dice la palabra. Y me los eché encima, hermano, hasta ahora. Porque el evangelio no es religión, hermano. El evangelio va vivido. Y se tienen que ver frutos. Se tienen que ver frutos. Y cuando yo les dije: pero la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. No porque vas a la iglesia, no porque haces esto, sino por lo que tú estás dando. Y si nosotros estamos aquí, hermano, y no estamos dando fruto, estamos mal. Estamos mal. Y acá se te vuelve todo en contra, hermano. Se te vuelve: uy, es que me dijeron: no, tú porque tú te crees mejor que nosotros. No es que me crea mejor, pero yo estoy comenzando a estudiar la palabra de Dios y estoy comenzando a vivirla, y yo quiero vivirla como está escrita, porque de eso se trata, ¿no? Que la vamos a vivir. Y esto causó problemas, pero eso es lo que el Señor enseña, hermano, y eso es lo que se tiene que enseñar todavía. Y acá nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno. ¿Cuál es tu cruz? Dígale al hermano que tiene a la par: ¿cuál es tu cruz? No, Isaac, no es ella. No, hermanos, hay cosas en nosotros. Hay cosas en nosotros que tenemos que crucificarlas. Las tenemos que clavar.
Las tenemos que clavar, hermano. Uy, tantas cosas que hay en nosotros. Yo no le digo las mías, porque van a decir, ¿el pastor tiene eso? Sí, yo las tengo. Pero sí, el que haya su vida las perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vea lo que dice Mateo 19:29. ¿Quiénes quieren heredar la vida eterna? Que dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida. Esto no quiere decir, hermano, que hoy los hijos ya no van a honrar a sus padres, o que el esposo va a dejar a su esposa, la esposa a su esposo. No, no tiene nada que ver con eso, sino en tomar decisiones a poner a Dios en primer lugar. Usted tiene que ser responsable, la esposa tiene que ser responsable con las cosas de la casa, el esposo tiene que ser responsable con lo que tiene que aportar a casa, los hijos igualmente. El que o tierras por madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá. Muchos de nosotros todavía ponemos ahí nuestra mirada. Por eso el Señor le dijo, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, porque a veces nosotros todavía estamos con la mirada, hermanos, en la casa, que no voy a ir al culto porque tengo que limpiar la casa, no la he limpiado toda la semana. No, porque tengo que hacer la lavatriche, y ahorita hay algunos que dejaron la lavatriche encendida y no saben si la van a hallar todavía en el baño o va a estar en la sala. Y por eso es que no están acá, están pensando la lavatrice, la cuerda era muy corta, no sé si le va a alcanzar para que termine de hacer la centrifuga. ¿Ha visto esas lavatrices que comienzan a temblar? Y usted dice, ¿estoy en El Salvador o estoy en Italia? Y prefieren mejor quedarse a cuidar la lavatrice que termine. Y cuando termina la lavatrice eran las 3:30 y dice, no, ya el pulmino ya no va a estar. Y ya no vinieron. Por eso, miren cuántos han quedado en la casa, tantas sillas vacías. Esto enseñaba el Señor, hermanos. Y esto nos pide hoy todavía, que si queremos alcanzar la vida eterna, debemos de esforzarnos mucho, no poquito, mucho. Las enseñanzas de Jesús fueron tan profundas que alcanzan hasta hoy. Aquí Jesús generaliza. Vea lo que dice Lucas 12, 13, 21. El deseo un poco más de esta vida, hermano. ¿Cuánto nos matamos trabajando? Hay un muchacho por ahí que trabaja en una empresa desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Llega a su casa, se baña, cena y se va de nuevo a otra empresa que trabaja desde las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Imagínense. Lucas, le dije, 12, 13, 21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Siga. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No, de 13 al... Lucas 12 del 13 al 21. Mas él le dijo, hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Qué vida, ¿no? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ay, Señor, diga ay. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para... No pongamos la mirada acá, no seamos como el chanchito, solo viendo para abajo, hermano. Seamos como el águila. Levantemos nuestra cabeza y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Esto es lo que el Señor le quiso decir a Pedro. No mires para abajo, mira hacia arriba. Hacia arriba. Vean Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, ¿cómo dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay muchos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, es dura la palabra, ¿no?, se volvieron atrás y ya no andaban. Y esto es lo que muchos pastores no quieren. Esto es lo que los pastores andan buscando: tener llenas sus iglesias y hablarles de prosperidad y hablarles que en cuanto más le den a Dios, que la ley de la reciprocidad. Pero ¿qué hay de la santidad? ¿Qué hay de la doctrina? ¿Qué hay de la enseñanza de tomar decisiones para seguir a Cristo? Esto es lo que nosotros tenemos que ver, hermano, porque desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque la palabra es dura. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dijo entonces Jesús a los 12. O sea que muchos se fueron, ¿verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ya le había pasado el dolor de que le había dicho Satanás, ¿no? Decidió quedarse. Le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si esas palabras que vienen de ti tienen vida eterna, Señor, aunque duelan. Muchos de nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos ido de la iglesia y dice: ¿quién le fue a decir al pastor mi problema? ¿Quién le contó? Yo digo que el hermano con que estuve hablando el domingo le ha de haber hablado por teléfono al pastor, porque hoy ya lo sabe todo el pastor. Pero no era el pastor, era el Espíritu que te quería hablar, que te quería corregir, que te quería enseñar, que te quiere guiar. ¿Qué más? Hasta el 69 le dije, ¿no?
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían reconocido que Él era el Hijo del Dios viviente. Y que, hermanos, mire, si acá hoy apareciera Jeremías o Elías y comenzara a llamarle la atención, pero si como usted ya lo reconoció que es un profeta de Dios, tiene razón. Pero si ahorita llamamos a la Magdalena que les venga a dar un mensaje y les corrigiera, dice: uy, esa niña me viene a dar consejos a mí. ¿Y qué tiene que ver Elías y Jeremías con Magdalena? Dios nos puede utilizar igualmente. Ellos reconocieron que Él sí era el Cristo por la autoridad y de la manera que les enseñaba, porque Él lo hacía con mucha autoridad. Y esto, vea, Lucas 24. Qué duro es, hermano, cuando decimos ser discípulos y cuando viene la dificultad queremos abandonarlo todo. Lucas 24, 13 al 35. Ya estoy terminando, hermano. No me fijé ni a qué horas comencé, pero yo veo que son las 5. Muchos de nosotros, ¿cuánto, o lo he pensado solo yo, cuántos de ustedes han pensado ya no regresar a la iglesia? Los jóvenes, no, si ustedes no tienen problemas acá, ustedes los quiere la hermana Silvia. Cuando nos pasan problemas fuertes, difíciles y son dañados nuestros sentimientos, decimos: no, yo ya no vuelvo ahí, me voy. Yo una vez me fui, yo le dije a mi esposa: basta. Y durante esa semana el Señor me ministró el corazón, y allá cuando íbamos por jueves, viernes, ya íbamos cambiando de opinión. Y ahí veníamos de regreso, porque no es donde nosotros queremos estar, sino donde Dios nos quiere enseñar. Y dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Históricos se habían vuelto. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, así estamos muchos de nosotros, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fue reconocido nuestro Señor Jesucristo. Vea, siga. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero todo esto era necesario, decíamos al inicio, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde, vean, era largo el camino, ¿no? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, otra vez les tuvo que enseñar a aquellos discípulos. ¿Cuántas veces nosotros recibimos el mismo mensaje? Y el mismo mensaje, y el mismo mensaje, y el mismo mensaje, y decimos, ¿es que el pastor no se aburre de predicar lo mismo? Y es que Dios todavía ve que tú no has cambiado. Y por eso te sigue diciendo lo mismo. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto es lindo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le dije hasta él 35. Siga. ¿Qué pasó? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir. Ve a Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en los momentos más difíciles se nos aparece porque algunas veces no estamos preparados todavía, nos falta. Pero Dios no quiere que te pierdas por falta de enseñanza o por falta de doctrina, y ahí te anda buscando, mi hermano, y te anda... Ya Jesús había cumplido su misión, pero aquellos hombres, todo el tiempo que habían pasado con Jesús y todavía no habían entendido todo lo que Jesús les había dicho. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que todavía que aprender tanto de la palabra de Dios? Esto es lo lindo del evangelio, hermano, que cada vez Dios nos revela cosas nuevas para que no nos perdamos, para que no perdamos el camino hacia la eternidad. Debemos, hermano, de estar siempre alertas, atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Quizás con un joven que pasa, quizás con un niño que pase acá al altar, Dios te puede enseñar algo nuevo. No tengas esa altivez, ese orgullo, que tú porque ya estudiaste, que tú porque ya saliste de Libea, que tú que ya eres esto, que tú ya eres aquello. Dios te puede enseñar a través de un niño tantas cosas. Debemos de tener nuestro corazón, nuestro espíritu siempre abierto a las cosas que Dios nos quiere enseñar, porque es importante, hermano, que la palabra de Dios continúe a hacer mella en nuestras vidas. Esto es lo que Jesús enseñaba, y antes de irse al cielo todavía vio que estos discípulos estaban volviendo atrás, y ahí se les apareció. Nosotros deberíamos de ir a buscar a aquellas personas que se han ido de la iglesia porque quizás un día les dijeron: apártate de acá, no hagas esto, apártate de acá, porque tú no sirves para esto, apártate de acá, porque todavía no estaban preparados. ¿Usted conoce a alguien que se haya ido de la iglesia herido? ¿Usted conoce a alguien que ya no se está congregando por una palabra que dañó sus sentimientos y sus emociones? Hagamos lo que hizo Jesús.
Ellos habían perdido toda la esperanza que aquel era el Hijo de Dios y ya iban de regreso. O quizás nosotros mismos, hermanos, estamos pensando en volver atrás. Y por eso Dios nos quiere enseñar que el evangelio es para los valientes. Que el evangelio es aquellos que luchan, que están dispuestos a perder su vida si es posible, pero quieren alcanzar la eternidad. Quizás estemos en este dilema. Quizás estemos en este pensar de volver atrás. Pero el evangelio es este, hermano. Es de valientes. Es de valientes, y no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Quizás has tenido fracasos en tu vida. Quizás ahí en la área donde te pusieron a trabajar, tú no funcionaste y hoy te encuentras en que no sirves para nada. Sí sirves para algo. Tienes que aún seguir descubriendo a dónde tú puedes funcionar, porque somos un cuerpo de Cristo. Y todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos que funcionar. Quizás las predicaciones nos duelen, hermano, hermana. Quizás sientes que lo dicen por ti y que te lo dicen en la mañana y que te lo dicen en la tarde y que te lo dicen los martes, que te lo dicen los jueves, que te lo dicen en los cultos del sábado. Es que quizás todavía tenemos que cambiar. Póngase sobre sus pies. Esto es lo que Jesús enseñaba, que el evangelio es para valientes. Es para valientes, hermano. Si a usted le han venido a decir que hágase cristiano, va a ver que todas las cosas le van a funcionar mejor. Hágase cristiano, que ya se hizo enemigo del diablo. Tiene que tomar un nuevo, tiene que tomar nuevas armas para poder pelear contra todas las acechanzas del enemigo. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe y podamos tener estrategias para poder vencer todo lo que el enemigo levantará en contra de nosotros. Pero Jesús no les dijo, miren que será fácil. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Quieren volver atrás ustedes también? Porque hay muchos que vuelven atrás. Pero el reino de los cielos lo arrebatan solo los valientes. Cierre sus ojos. Jesús